Joshua Sparrow de Presental Touchpoint Center. Para encontrar más acerca del Presental Touchpoint Center y nuestras conversaciones para aprender, por favor, haga clic en el Learn with Us en la tableta de Learn with Us y pues, seleccione conversar. Y si puede, también pueden llegar a visitar las conversaciones de otras, en otras, de otros momentos que se cuentan en la sección conversaciones. Ahí también encontrará el enlace a nuestro archivo de conversaciones Learning Tools. Gracias a todos por estar aquí. El día de hoy nos acompaña Terry Real, terapeuta familiar de prestigio internacional, autor de éxitos de ventas y experto en depresión y traumas masculinos para descubrir por qué luchan los niños y los hombres hoy en día y cómo les ayuda a reconectar con las fortalezas a las que a menudo no se atreven a recurrir o que ni siquiera saben que ya las tienen. El debate explorará qué es la masculinidad en este mundo hipermolarizado, más allá de la superficie de los mitos contradictorios, quiénes son realmente los niños y los hombres. Pero antes, un poco de información del episodio del día de hoy. Más de 2.100 personas se han inscrito en el seminario de hoy. Por favor, no duden en contarnos quiénes son, de dónde vienen y a qué se dedican en nuestro chat. Nuestra magnífica intérprete Natalia Correa se une a nosotros desde Bogotá, Colombia, y traducirá simultáneamente nuestro seminario web al español. Gracias, Natalia. Para acceder a la traducción, haga clic en el icono de interpretación en los controles de Zoom. A continuación, seleccione español. Para silenciar el inglés de fondo, seleccione silenciar audio original. También puede utilizar esta función de chat si tiene algún comentario que compartir o necesita ayuda con algún problema técnico y háganos saber qué le interesa en el cuadro de preguntas y respuestas. También van a estar disponibles los subtítulos y puede encontrarlos en sus controles. Si desea recibir un certificado de asistencia al seminario web de hoy, solo tiene que completar la encuesta de opinión que se abrirá en su navegador web cuando finalice este seminario. También recibirá un enlace a la encuesta en nuestro correo electrónico. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a nuestro patrocinador, la Fundación Borg, y a nuestro equipo de producción de Brazelton Touchpoint Centers, Ashley Gaddis, Isabela Mantilla, Nancy Carde y Nora Nogu. Terminil es un terapeuta familiar, conferencista y autor de éxito reconocido internacionalmente, comprometido con ayudar a construir relaciones duraderas y amorosas. Autor de 4 libros, entre ellos el reciente éxito de ventas del New York Times, As Getting Past You and Me to Build a More Loving Relationship. Nosotros, para dejar el usted y el yo, para tener una relación más amorosa. El trabajo clínico de Terry guía a parejas y familias en un viaje hacia una mayor intimidad y plenitud. Denomina su revolucionario enfoque de la terapia de pareja, terapia de la vida relacional. Esta terapia dota a las personas de las habilidades para que el amor funcione y para cultivar conexiones auténticas consigo mismos, entre ellas y con el planeta. Antiguo miembro del cuerpo docente de Family Institute of Cambridge, Massachusetts, ha trabajado con miles de personas y parejas y compañeros terapeutas para llevar la terapia de la vida relacional al mayor número posible de personas. Terry fundó el Relational Life Institute. Hasta la fecha, miles de profesionales de la salud mental se han beneficiado de una perspectiva totalmente nueva sobre la terapia y van a poder encontrar el link a la página web de Terry en el chat. Y esas son, y que vamos a hablar un poco de las terapias que ha ayudado a tantos hombres, padres e hijos para sobrellevar y encontrar oportunidades y retos para sus relaciones significativas. Él está completamente comprometido para podernos darnos todas las de las habilidades relacionales esenciales para mantener relaciones significativas. Dado que hoy vamos a hablar de niños y hombres, padres e hijos y de los ritos y oportunidades para sus relaciones significativas, hablaremos del primer libro de Terry Reid y su primer éxito de ventas, que se llama No quiero hablar de ellos, superar el legado secreto de la depresión masculina. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Terry, y por querer hablar de tantas cosas de las que a los chicos y a los hombres les cuesta tanto hablar y de las que los padres es un gran honor tenerte con nosotros. Hay de las que los padres y a los hijos les cuesta tanto hablar juntos. Es un gran honor tenerte aquí. Muchas gracias, Joshua.
Entonces tú escribiste un libro y, y hemos investigado y hemos vivido experiencias de diferente tipo. Tenemos una metodología, tenemos psicología, sociología y la historia de los hombres y las familias y de los ni hombres heridos y los jóvenes heridos dentro de estos hombres es muy común. También tienes tu propia historia de heridas y de sanar. Y nos gustaría que comenzáramos, que nos cuentes un poco acerca de tu propia historia y de cómo esto te ha ha marcado tu trabajo y cómo te ha ayudado. Ok, aquí podemos puedo tomar todos los 60 minutos, pero intentaré ser conciso. Yo fui criado por un hombre deprimido y violento, y él a su vez fue criado por un hombre deprimido y violento. Tengo dos hijos de 35 y 38 años que no dicen eso y tampoco lo van a decir sus hijos, y eso es el mayor logro que he tenido en mi vida. Entonces, me gusta decir que me convertí. Realmente estoy muy orgulloso de escribir y de mis libros. Yo fui escritor antes de ser terapeuta, pero esto es otra parte de mi vida. Em, yo quiero decir que que yo dejé la escritura para convertirme en un terapeuta, para poder tener una conversación con mi padre, que intentaba tener con mi padre, para no convertirme en él. 4 libros, 40 años, probablemente sea mi cita más famosa. Puedo citarme a mí mismo, claro, ¿cierto? Sin que suene pretencioso, pero igual lo voy a hacer. Aquí está. La patología familiar los pasa de familia a familia, de generación en generación, hasta que una persona en una generación tiene el valor de enfrentarla y abordarla y enfrentar los efectos. Y esa persona va a traer paz a sus antepasados y va a traer la paz para los niños, para los que siguen en las siguientes generaciones. Entonces, todos hablamos del sueño de Estados Unidos, del sueño americano. Pero cuando pensamos en eso, nosotros hablamos del sueño americano de en forma material. No se llama, nadie piensa en cambiar el legado o la herencia de nuestros hijos o de las familias. Nosotros hablamos en términos de felicidad, estabilidad, conexión. Y eso está mucho más allá de lo que nos han enseñado mientras fuimos criados. Yo sé que esto se han hecho, eso se ha hecho hoy en día. Somos mejores padres y se ha demostrado estadísticamente, pero no mejores esposos, por lo menos mejores padres. Y seguimos trabajando en eso. Y seguramente estamos yendo mucho más allá de las faltas y de las falencias con las cuales fuimos criados y y de cómo nos fueron transmitidas a las generaciones, dándole al futuro más de lo que nosotros aprendimos, y que es un trabajo sagrado y heroico para todos nosotros. Estás hablando del heroísmo relacional en tu libro y yo no quiero hablar y yo creo que tú puedes decir, puedes decir puedes citar todo lo que quieras de tu libro, no es para nada pretencioso, pero yo realmente te quería, yo quería leer esa cita yo mismo, mm, porque, porque está haciendo, mirando el último libro que se llama Haz Nosotros, me parece interesante. Entonces, cómo podemos ver cómo las cargas de otras generaciones se van pasando a la otra y en ese proceso nos ayudan a formarnos en el camino. Por favor, cuéntame un poco cuando tú eras un joven o un chico, hombre, cuando crecías, ¿qué significaba ser un hombre? ¿Qué se pensaba de la masculinidad? O sea, yo crecí con el modelo de masculinidad que era violento y abusivo. Yo como muchos otros, lo rechacé, pero, pero siempre sentí que no era lo suficientemente hombre.
y siempre me sentí rechazado por esto. Y me sentí mal porque lo estaba rechazando. Mis padres, benditos sean, em, me llamaban Sarah Bernhardt porque yo tengo demasiados sentimientos. Yo siempre tuve muchos sentimientos, emociones, y me llamaban Sarah Bernhardt, que no era un tipo de apodo. Él quería sacarme los sentimientos de mí utilizando una correa. Él pensaba que tenía que hacerme un hombre fuerte. Los chicos también trataron de golpearme de una forma abusiva. Los sentimientos me dijeron que eran femeninos y me decían, ¿por qué no te gustan? Decía, porque tú y mantuve mi integridad a pesar de toda la imposición sobre la que tenía, sobre el trauma de la niñez normal. Yo me resistía a todos estos y pagué por ello, porque no sabía cómo ser realmente una persona poderosa. Entonces lo que hice fue desinvertir. Yo era un hippie completo. Los hippies llegaron y eso fue perfecto para mí. Yo simplemente me despojé de todo y no tuve éxito en el mundo según lo que era realmente hacerlo. O sea, tú no te, es algo, es, a lo espiritual es difícil. La inspiración pasa a través de sí. No tienes que tratar de tomarla como a ti mismo, pero tú no simplemente tienes que tomarla y tratar de mantenerte como si fueras algo más pequeño. Esto me llevó muchos años mantenerme, 60 años aprender a relacionarme correctamente con el poder masculino. No hay modelos en esta cultura que promuevan el poder masculino que sea de forma saludable. Ellos son modelos de sensibilidad masculina, pero no de poder. Son modelos que se han vuelto un poco locos en términos en los últimos años. Los campamentos de machos alfa, las peores academias de Viola C, que están, la masculinidad y el patriarcado se experimenta están experimentando un gran resurgimiento, no solo aquí, sino en todo el mundo. Así que tener una masculinidad saludable, poder que sea saludable, no se puede ver en ninguna parte. Así que he luchado con ello y realmente ha sido el trabajo de mi vida. Ha sido un acertijo para resolver durante 20 años. ¿Y cómo se ve el formulado de Mason Cohen? Entonces, tú mencionaste muchas cosas. Hay dos que quiero aportar. Una que mencionaste, tu mayor logro, que es en la vida es haber detenido la transmisión del trauma intergeneracionalmente. Y luego hablaste sobre cómo cuando eras niño sentías muchas cosas, pero te enseñaron que esos sentimientos iban en contra de lo que significaba ser un hombre, de forma errónea, obviamente. Y por eso una cosa sobre la que quería que hablaras es cómo cómo has creado a tus hijos, porque tienes dos hijos, para que ellos se convirtieran en el tipo de hombres en que se convirtieron. Y la otra es reflexionar con nosotros sobre lo que está sucediendo, que está impulsando este tipo de masculinidad tóxica que estamos viendo que resurge una y otra vez. Entonces son dos preguntas separadas. Bueno, déjame darte el modelo. Primero déjame decirte que está mal. Lo que está mal es como dijo mi querida amiga Carol Gilligan, llama el binarismo. Ella es una gran mentora para mí, es terapeuta familiar feminista. Olga Silverstein, eh, que también habló de esto y del proceso. Por cierto, para todos los oyentes, Ogle escribió un excelente libro llamado The Courage to Raise Good Men, el valor de criar hombres buenos. Y esencialmente dice, madres, aférrense a sus hijos. Este modelo de separación y autonomía no tiene sentido. Y por eso digo, si estoy aquí con un grupo, déjenme decir esto a los padres y a los asesores de los padres. Este modelo, como dijo Kohlberg y las personas infantiles decían,
que básicamente equipara el camino hacia la madurez con el camino hacia la separación de la conexión y la autonomía. Y Carol Gilligan, famosamente, y el Centro Stone en el pasado, decían, espera un momento, esto puede ser cierto para los niños, pero las niñas se desarrollan a través de la conexión. Toda esta cuestión de autonomía es simplemente uno de los es algo que tocaba romper, y yo soy uno de los primeros de una generación que escriben sobre niños y hombres y que busca que la conexión y la separación sean diferentes y que ese lenguaje de separación es, es una tontería. A medida que el niño se desarrolla, tienen que negociar su relación para que se acomode a más, sea más flexible, a acomodar esa independencia, esa negociación. eh, debe hacerse de forma correcta. Desafortunadamente no se sigue haciendo mal. Tengo 75 años, no hay necesidad de insistir en utilizar el lenguaje de separación aquí y autonomía. Y una de las primeras cosas que quiero decir es, estoy tomando un curso sobre crianza en este momento llamada crianza relacional, criar a niños y niñas no binarios, criarlos de como ante un todo en plenitud. Esto es lo que llamó Olga como el proceso de reducción a la mitad para captar las cualidades de un ser humano en su totalidad, todas las las habilidades. A propósito, el siguiente paso de que sea que esté en el lado masculino, puede ser cualquiera, o pueden ser dos mujeres, el que esté en esa parte de la masculinidad, en ese lado de la ecuación, mantiene sus cualidades femeninas en contención. Déjame decirles nuevamente que eso realmente es horrible, porque la relación esencial debajo el patriarcado, que lo que significa es que vivir como hombre o como mujer tiene que simplemente aceptarse. Que se quita, se niega lo femenino, se deshonra la vulnerabilidad, se deshonran y se eliminan los sentimientos. Y por supuesto, existen muchísimas mentiras y muchísimas tonterías por las cuales nos culpamos a nosotros mismos. Y esto está dañando nuestras relaciones, porque no puedes ser, no ser vulnerable y conectarte al mismo tiempo. Pero los hombres hemos tenido esta capacidad de poder mezclarlos y tener una autoestima sana. Pero las mujeres no piensan eso, es una mentira, porque nosotros tenemos que salir a pelear con dragones y convertirnos en héroes para no ser perdedores. Y para muchos de esos hombres no está completo y no hay lo que yo llamo el Icarus, el complejo de Icarus. Es trabajar 8 horas o más horas durante 30 años, como lo hice, y, y ganándonos el amor de nuestras parejas y nuestros hijos. Y nuestras parejas y nuestros hijos se sientan ahí esperando, preguntándose que dónde está papá. No necesito que él gane un premio, lo que necesito, ¿dónde está otra casa más grande? Necesito que él esté aquí con nosotros y que juegue conmigo de forma brusca. Y todo esto está al revés. Los hombres, las mujeres, la gente, todos los géneros están en esta intimidad con ellos mismos, con cada uno y con el planeta, significa que las cosas están un poco al revés y significa movernos más allá del patriarcado y de los roles de los roles de los géneros tradicionales. Porque los hombres hasta el momento no fueron creados para la intimidad. Porque si tu hijo o tu hija que es no binario, o ellos pueden estar molestos y pueden ser amorosos, ellos pueden ser inteligentes y sexys, ellos pueden tener acceso no solamente a la mitad en el papel,
en el que al papel que me asignaron, sino a todas las cualidades que tengo yo como un todo y poder traer estas cualidades humanas en todo momento. Plenitud, flexibilidad, eso es lo que yo estoy buscando y para tener o ser un hombre o un joven saludable. Una de las preguntas que tenemos, ¿puedes explicar qué es el poder masculino o el poder femenino? Estabas hablando del poder relacional masculino y creo que lo que dijiste que es parte de la respuesta a esa pregunta, porque se busca una respuesta práctica a esto. Yo creo que tenemos el poder con en vez del el poder sobre, y el poder masculino es un poder dominante. Eso es todo. Es todo lo que es la dominación. Entre más dominante eres, más hombre eres. Y entre más vulnerable eres o más necesitas más ayuda, eres menos hombre de lo que realmente se considera que eres menos hombre. Pero esto tiene un estigma de una enfermedad, pero un hombre que está deprimido es un hombre que es débil, es un hombre que no está ahí bien. Y le preguntan, ¿cómo puede ser un hombre de familia si estás deprimido? Es considerado como una maldición, pero realmente que un hombre reconozca que está deprimido es una virtud, es un paso para para mejorar y para poder encontrar lo que estamos buscando. Y sabemos que los jóvenes o los niños y los hombres en mi mundo pueden ser capaces de reconfigurar lo que la masculinidad es y poder ver y verlos de esa forma completa, que tienen todas las capacidades y habilidades dentro de sí. Entonces yo creo que escribí algo de esto en el libro, pero cuando las personas me preguntan cuál es el modelo, eh, no sé, yo he tenido tuve la posibilidad de estar en Masai Island, en Tanzania, y esto nos tomó 8 horas de manejar durante el tiempo a una villa muy remota. Las personas con las que iba a conocer la villa me ayudaron con el colegio porque ellos me conocían y tenían un grupo de hombres con los mayores tenían un grupo por 4 noches y nos quedamos conversando durante muchísimas horas acerca de los hombres, las mujeres, Dios, la muerte, el amor, todo esto. Yo compartí esta historia con Joshua y había un debate en América acerca de cómo la persona hombre tenía que ser un guerrero. Entonces, y los que hoy en día pueden ser responsables, sensibles, vulnerables. Entonces, un Mahani es fuerte, es dominante, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Y nos están, entonces, íbamos del inglés al suajili y demás. Y entonces, en la mitad había un montón de palabras raras y demás y encontré una persona que tenía muchos años y se paró frente a mí y me señaló con el dedo y empezó a hablar que no entendía. Y después la traducción al final decía, no estoy interesado en hablar acerca de masculinidad, me importa menos, pero sí te puedo hablar contigo de qué te hace un gran mahoney. Cuando el momento llama por ser temibles, es un buen mahoney, es un asesino, ¿sí? Ellos, no te metas con ellos porque el momento lo llama, ellos van a ser muy fuertes. Cuando el momento considera que necesita ser alguien tierno, ellos también van a poder hacerlo ternos y ser como tan dulce como un bebé recién nacido. Ese es un gran mahoney, es el que claramente identifica un momento del otro. Entonces, esto me imagino que lo hiciste con tus hijos, como dijiste antes, cultivar una forma diferente y de pensar diferente acerca de lo que es ser un hombre. Y yo creo que esto para los padres de hijos, dada la cultura en la que nos encontramos, que está pues básicamente prescribiendo que seas una cosa o es otra, eres un hombre o no eres un hombre, para tus hijos o para los demás.
Realmente, las primeras clases fue así. eh, es que criar a los niños en una cultura de ignorancia en cuanto al tema del género. O sea, tenemos que tener una conversación sofisticada acerca de esto. Por ejemplo, si te tratas a ti mismo y a tu hijo de la buena forma, vas a lograr un cambio. Si tú te quejas y no haces ningún cambio para ninguno, te vas a sentirte que te traicionaste a ti mismo. Minuto a minuto, lo que es bueno para ti, los medios y los parques y los sitios y los amigos y los medios son aquellos que son los policías para que haya una conformidad en cuanto al género. Y usted sabe, después de 50 años de feminismo, si una mujer se cruza con uno en un hombre, posiblemente sobre un hombre, posiblemente no es grandioso, si sabes, si entiendes, ¿no? Entonces, en la obligación de este proceso de conformidad con los géneros no tiene que minimizarse. Es realmente desagradable. Toca tenerlos en cuenta, toca incluirlos. Entonces, cuando mis hijos y yo eran pequeños, cuando fuimos a la isla del Caribe, del Caribe, y estábamos en una playa, y una de las mujeres, una mujer local, estaba vendiendo algunos pasabocas para las personas. Algunos tenía el pelo pintado en rosado y demás. Entonces, para ellos fue realmente que era lo más normal. El más pequeño Alexander tenía todos los colores favoritos. Entre sus colores favoritos estaba el rosado y el dorado, ¿sí? Entonces dijo, si tú le pones estas cosas en el cabello, ellos tal vez la pueden amar o tal vez la pueden odiar. Pueden ser mitad y mitad. Tienes que prepararte porque tú vas a hacer estas trenzas que se hacían las mujeres en la playa de diferentes colores, pero tú tienes que ir al colegio con eso y vas a tener que disfrutar esa creatividad. Entonces, chicos, ¿ustedes qué quieren? Esa no es mi decisión, es la decisión de ustedes. Pueden odiarlo, pueden quererlo y la gente puede amarlo o puede quererlo. Entonces, David Wan dijo, no, yo no puedo hacerlo. Al final, y realmente el pequeño sí lo hizo, pero cuando llegaron todo el mundo estaba fascinado con lo que estaba haciendo. Sí, pero el mayor no fue estúpido. Y tú las cosas podían haber de diferente forma, porque en Estados Unidos podían haberlos golpeado por haberse hecho esto en su cabello. Entonces, el género en los hombres es de lo que nosotros creemos y para los padres esto es difícil porque yo creo que yo creo en esto y en esto y es lo que yo los educo así en casa, pero ellos, ¿qué pasa lo que están cuando están afuera? Tienes que tener las dos mitades, ¿sí? Como en el ejemplo que les pusimos. Va a ser el estar cumplir con las cosas que está afuera o simplemente seguir usando su creatividad y seguir haciendo las cosas diferentes. Hay algo que es muy respetuoso y yo creo que no es realmente típico acerca de lo que tú nos estás diciendo en este momento en términos de la conversación que un padre pueda tener con sus hijos, que es que la enseñanza los está invitando a que piensen acerca de las consecuencias y no decirle a ellos qué hacer, ¿sí? Como no digo que sea así, sino simplemente que deben pensar en las consecuencias, pensar en las consecuencias, no decirles cómo hacerlos o no hacerlo. Entonces, hay una pregunta. Entonces, ¿qué sucede en este contexto
en este contexto donde nuestros hijos están siendo expuestos tanto en las redes sociales y en las redes sociales acerca de cómo atacan estas situaciones y cómo atacan las formas diferentes de pensar. O sea, que crianza no es una democracia, es una relación con jerarquías. Y tú tienes que tomar algunas decisiones. En la familia, nosotros insistimos en en la racionalidad y en las relaciones, pero nosotros tenemos que tener de estar para tener una posición, porque lo que está ocurriendo afuera es horrible, es tóxico y es una receta para que tú seas miserable en tu vida y para que seas una persona miserable mientras vas creciendo y puedas ser un perpetuador y puedas ser ofensivo o un ofensor o una persona que ataca a otros. Yo soy un terapista familiar. Creo que el fundador de esto decía que que buscaba es tener la humanidad para poder corregir los errores y nuestras relaciones no son patriarcales, no están por debajo o por encima, están dentro de ellos. Y nosotros, y yo tengo muchísimas hombres que están en una posición de poder para que se bajen y poder tener este privilegio de poder compartir y escuchar y entender que es todo lo que se hace es tu interés, que bajarse de ese pedestal es estar en el mismo, es el interés de ellos mismos, en el interés de su crecimiento y poder tomar cuidar la biosfera o cuidar la felicidad. No, entonces algunos hombres dicen, ¿por qué tengo que trabajar tan duro para complacer a mi esposa? ¿Sí? Entonces yo les digo, bueno, esto es un riesgo ecológico, ¿sí? Si ustedes no cuidan a su esposa, ¿qué va a suceder? Va a estar en su contexto y en su biosfera que no va a estar funcionando adecuadamente. Todo va a depender del contexto en el que estoy. Y es lo que llamo la sabiduría ecológica. Es, es que es poder llegar al final del dominio y del patriarcado. Y eso es para lo que nacimos porque, porque la conexión y esta sabiduría son importantes y nosotros como humanos estamos diseñados para tener relaciones. Eso nos hace ser felices. Y entonces la belleza de esto. Entonces la tarjeta que yo tengo dice que relacional. Sí, eso es lo que dice mi tarjeta. Y hay unos hombres grandiosos y creíbles, pero están absolutamente desconectados. Empiezan a buscar conexión y cuando ellos se bajan y ellos empiezan a conectarse, empiezan a cambiar. Yo no hice la transformación la hacen ellos a través de la conexión, porque somos relacionales, debemos relacionarlos, porque eso es lo que nos hace normales. Los jóvenes que tienen que separarse de sus familias, no, eso no es normal, eso no es lo que los va a hacer mejores seres humanos. Entonces, esta es mi historia. Mi hijo menor, estoy llevándolo a jugar hockey, que le encanta el hockey, y estaba en la silla de atrás, y estaba cantando. Y le dije, Justin, te voy a llevar al hockey. Y y esa es la historia, pero me estás hablando bobadas y que no es aceptable. Si tú quieres hacerme un favor, quiero saber una cosa que tuviste, una cosa que tú sentiste y una cosa que tú aprendiste. Vamos. Y él lo hace y me dijo, ok, te lo voy a decir. Cuando voy a la práctica de hockey, es como que no sé. Hay algo que no está correcto porque entre los chicos de los colegios públicos y los colegios privados son diferentes.
Entonces es interesante. Entonces, también porque podemos estar con chicos de escuelas públicas, de escuelas privadas y personas y niños de diferentes razas. Él no tenía, él, y yo insistí con él y le dije que siguiera disfrutando de poder encontrar eh, placer en este tipo en estas diferencias para que pueda tener esa relación y poder ser una persona que tiene relaciones, que tiene conexiones, ¿sí? Abre tu corazón, dile que les estás sintiendo, decirles que debemos estar trabajando juntos, que no debe haber la diferencia ni de entre colegio público y privado, ni tampoco hay una diferencia entre las diferentes razas o colores de piel. ¿Cierto? Tienes que pensar en eso, pero también siente eso. Los, Nosotros, los padres, pensamos que debemos hacer a a nuestros muchachos fuertes, pero no les enseñamos a estar conectados. Eso son tonterías. Eso es lo que mi padre hacía con esa correa, tratarme de hacer más fuerte para el mundo. Sí, entonces cada vez que oigo la palabra trauma, el trauma infantil o el trauma de los niños, eso es horrible. Los padres tenemos que tener en cuenta, papás, que los hijos no necesitan nuestros testículos, necesitan nuestros corazones. Sí, realmente dijo bolas, entonces no necesitan nuestros testículos, sino nuestros corazones. La pregunta como la paternidad en soltería y la falta de maestros hombres en los colegios puede afectar o cómo puedo enseñarle a mi hijo a ser un hombre en lo que te dijo esa madre. Ella decía que está muy bien. O sea, tenemos como entender qué podemos y qué no debemos hacer las mujeres cuando estamos criando a un niño o a un hombre. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo o energía y atención se ha puesto en cómo volver a un hombre, en convertir un niño en un hombre? Me toman décadas. En tu libro, en tu libro hay muchas referencias en la metodología y muchas referencias históricas y y referencias en poesía, ¿cierto? Porque tú fuiste estudiaste literatura antes de ser un terapeuta, sí, hay muchísimas. Pero es lo que estoy preguntando, ¿cuántos artículos has leído? Tiempo se toma convertir a una niña en una mujer? Y te puedo dar la respuesta a esto porque leí tu libro dos veces. Esto se asume que las niñas van a ser mujeres, pueden ser mujeres en cualquier momento, pero con los niños, para que sean hombres, lo van a hacer si les sustraes algo. le, te- los niños necesitan a los padres para que les quiten de del los pendientes arrancar a los hombres del lado de su madre y de los cuidados y los mimos de su madre para convertirlo en hombre. Tienes que hacer ese un padre tiene que sacar a ese niño de ahí y convertirlo en un hombre fuerte. Pero que eso es pura tonterías, basura. Eso no hay una sola investigación en este aspecto que diga que toque separar a los niños de sus madres para poderlos convertir en hombres. Porque todas las mujeres crían, las mujeres lesbianas crean hombres excelentes. Las mujeres ayudan a a crear hombres increíbles.
No necesitamos a los hombres para que les enseñen a los niños a ser hombres. No necesitamos ni mujeres para que les enseñen a las niñas a ser mujeres. Necesitamos adultos que les enseñen a estos niños para ser adultos. Me encanta que mis hijos salgan y salgan con otras personas o con otras personas de otro género que aprendan otras cosas. Y lo mismo le pasa con mi hija, que salga con otras cosas, con otras personas y conozca y puedan aprender otras actividades y demás, ¿cierto? Pero, eh, pero, pero ellos tienen algo en su centro que es lo que los define, que es lo que les va a dar el que sean más saludables y el que acepten su ser y puedan crecer de forma completa, ¿sí? Y tengo un caso de uno que es un beisbolista, ¿sí? Y el otro es un bailarín de ballet. Y mi esposa era la que leía las noticias de los deportes y nos molestábamos y decían, qué bueno que a tu mamá le gustaban los deportes, ¿sí? Porque la variación, hay tantas variaciones hay tantas variaciones que los estereotipos se han ido generando y realmente son pura basura. Y eso no es cierto. Eso no es lo que hace que un hombre o una mujer sea realmente un ser humano. Si hablamos de estereotipos, tengo otra pregunta. ¿Podrías hablar del supuesto de que la masculinidad brusca es un rasgo cultural en los hombres de color, pero claramente no lo es, porque todos necesitamos, no, porque todos estamos viviendo en este mundo donde se necesita esta cosa fuerte y brusca, no solamente las personas de color. Entonces, ¿cuál es porque este tipo de diferencias y de estereotipos realmente pueden ser muy perjudiciales para las personas de color especialmente, porque así no es como estamos, todos estamos en el mismo sitio y todos debemos crecer en ese mismo, en cada uno de nuestros contextos. O sea, estoy hablando de un amigo y me dijo, él era un hombre negro, y me decía, déjame decirte algo. Tú te sientes que se te malentienden, alguien está proyectando algo negativo en contra tuyo porque me habían tocado, porque más, mm, porque entre más tratas de contrarrestarlo, la situación se pone peor y te sientes cada vez más inútil. Entonces, entre tú y yo, si tú haces eso durante 2 semanas, o te cambio de lugar durante 2 semanas para que veas cómo es esto. ¿Cuánto tiempo vas a poder hacerlo para poder hacer realmente un cambio, ¿cierto? Si yo llevo si te llevo entonces te cuenta que me atacaron durante 14 veces en un solo año. Entonces sí es difícil, pero se puede hacer. Los hombres de color tienen que honrar la presentación. Hay que ver cómo se ven. Tenemos que ver, entender antes de empezar a juzgarlos, porque muchas veces están heridos. Pero eso no solamente para los hombres negros, pero también lo sucede con las personas de otras razas. Veamos a mi padre. Mi padre era así y mi padre no era negro. Entonces, eh, ¿cuánto más puedes tú sentir estas presiones si eres blanco o eres negro? Posiblemente si eres negro, esas presiones y esos calificativos los vas a tener que sentir con muchísima más. Esto es algo que es histórico. Eh, Esto ha pasado no solamente décadas, pero por cientos, por siglos. Eh, la cultura blanca han tratado de
apabullar a la cultura negra desde el principio. Y eso ha causado un gran daño, Dios santo. Yo tengo una sensibilidad muy especial ante esto, pero mi hijo, Justin, estábamos manejando para el colegio y estábamos conversando y ya estábamos una cuadra antes del colegio y de pronto cambió su rostro. Entonces había un ADD. Entonces, si alguien veía este tipo, veía algún tipo de sensibilidad o algo, simplemente iban a atacarlo, iba a ser matoneado y simplemente quería devolverse y no quería ir al colegio, ¿sí? Y esto me parecía increíble. Entonces me dijo, oye, ¿qué, papá? Si ves esos chicos que están allá, ellos están hablando entre ellos, ¿sí? Esto es lo que va a pasar. Yo voy a bajar, tengo que caminar a través de ellos. Por favor, mira, cuando yo esté caminando, ellos van a quedarse callados y ellos van a voltear y van a quedar mirando. Y cuando yo siga caminando, ellos van a voltearse y van a seguir hablando. Esa es mi vida todos los días, papá. Entonces, por favor, no trates de juzgarme eh, por hacer esto, porque esto es lo que yo necesito que hacer. Y él no era negro, era un niño de 10 años. Esto está en todas partes, esto nos rodea en todos lados. Uno de los comentarios que haces en tu podcast, entonces, está, que se habla de hombres negros, hombres con diferentes géneros o diferentes orientaciones, y había algunos en los que esas diferencias que eran aceptadas se sentía como un privilegio y una mujer pensó que el trabajo que tú estás ofreciendo se aplica muchísimo más y tener la oportunidad de hablar con ellos, porque ellos están los están mostrando de diferente forma. Yo he venido trabajando contra el patriarcado durante muchísimos años y tener una mente más abierta y estar haciendo las capacitaciones en la escuela acerca de esto. Y, y he traído diferentes consultores y asesores en ese tema que son increíbles, porque no puedo hacerlo todo solo. Y realmente ha sido un camino lleno de baches, pero cada vez tenemos más y más a personas de color en las facultades y en todas partes y que necesitan un apoyo. Pero también existen algún tipo de ajustes o hospedaje para este tipo de hombres. Pero nosotros tenemos que entender que esto no se tiene que hacer algo para tener que ajustarlo o arreglarlo. Y lamentablemente, como es lo que se aprende, es lo que se está llevando la relación. Entonces, cuando pensamos en el pasado, si eres gay, si eres una persona negra, una persona de color, tal vez puedes no estar adaptado no puedes estar consciente del trauma el trauma que tuviste antes, sino que tienes que adaptarte al trauma que estás viviendo cuando te subes a un ascensor, por ejemplo. Y eso es lo que se llama la adaptación al estrés de las minorías. Y esto es lo que aprendes desde que eras un niño, cuando sabes que eres diferente y tienes que trabajar con eso. Vas a tener una pareja de colores y tienen diferentes orígenes y están peleando entre ellos y, y estamos tratando de enseñarles que la pelea es contra ustedes, no es con ellos, no es con ustedes, la pelea es contra lo que está afuera, tienen que buscar, o lo que está afuera, la homofobia, tienen que ser capaces de encontrar diferentes estrategias. Ustedes no son los que están mal, son los que están afuera los que están mal. Ustedes tienen que ser compasivos y escucharse con respecto el uno al otro y de esta forma poder continuar.
Yo lo puedo hacer porque soy un hombre blanco privilegiado, ¿sí? Y entonces yo todavía estoy aprendiendo y todos seguimos aprendiendo para poder defenderse y poder ser capaz de defender e implementar diferentes iniciativas en este aspecto. Pero yo creo que existe un momento extraordinario en el momento de la vida en que nos damos cuenta que las habilidades de relaciones que estamos enseñando solamente nos van a poder enseñar a ser sensibles a la mayoría contra mantenernos bien y sin problemas, pero no estamos siendo sensibles en cuanto a aprender a sanar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de un hombre negro, un profesor negro y un profesor blanco. El profesor negro siempre dice alguna cosa que puede decir algo que sea tonto, sí, y se hace, se resalta, ¿cierto? Se resalta y no hay conversaciones muchas veces que sean válidas y completamente adaptables, porque entonces vamos a tener cosas diferentes. El profesor negro le pregunta al profesor blanco, quiero primero decirte que es la primera vez que alguien me hace esa pregunta. Y yo sí recuerdo porque tenía 5 años cuando esto empezó. Y el profesor negro me preguntó, me dijo, es la primera vez que yo le hago este tipo de preguntas a una persona a una persona. Entonces, lo que vale aquí es que nuestras relaciones entre profesores o nuestras habilidades de relaciones realmente tenemos que mejorarlas y poderlas implementar de una mejor forma para poder contestar esas preguntas difíciles de cómo es que usted se dio cuenta que había diferencias en su vida por ser negro o por ser blanco cuando estaba creciendo. Entonces, hay una parte de su libro en la que usted habla de la lucha de los jóvenes y los hombres para mantenerse conectados consigo mismos. Y si no están conectados consigo mismos, ¿cómo pueden estar conectados con los demás? Y después usted habla como parte de la maduración de los hombres que se empiezan a ver como un proveedor, no solamente para tu pareja y tus hijos, no tienes que tener hijos, pero pues un proveedor para la tierra. Entonces, que quisiera volver a ese punto y también tenemos una última cita en cuanto a la conexión. Pero no, háblanos a nosotros cómo nos conectamos con la tierra o cómo tu trabajo puede ayudar con la tierra. ¿Tú crees que la sabiduría ecológica y las relaciones son lo mismo? Están ahí. Entonces es en mi mejor interés escuchar a mi pareja y poder ayudarla a ella a sentir bien. Está en mi mejor interés poder cuidar a estas mujeres y no limitarlas, sino mantenerlas bien. ¿Sí? Y, y hay una película en la que dicen que nos olvidamos de lo que nos merecemos. Y el modelo patriarcal y su dominio no toma en cuenta a la madre naturaleza. La madre naturaleza cuida de nosotros. Y eso se está diluido. Tenemos que despertarnos. Y, y, y tengo aquí hago una cita de este poema victoriano que dice que un hombre está bravo con su madre y le cortan la cabeza y la cabeza rueda por el piso y voltea hacia arriba y le dice la cabeza al chico, espero que no te hayas lastimado tu hombro. Entonces,
O sea, tenemos que, nosotros estamos dañando nuestro planeta Tierra, nuestra madre Tierra, lanzando todo el plástico al mundo y la Tierra nos sigue contestando, oye, ¿qué más puedo hacer por ti? Espero que estés bien. Entonces, debemos tener esto en nuestro cerebro y poderlo tener embebido en nosotros y poder no solamente tener una ecología de las relaciones, sino también una ecología real con la relación con el planeta Tierra. Sí, porque recuerden que siempre va a haber repercusiones, siempre va a haber consecuencias. Así es que hay que despertarse y estar conscientes y darnos cuenta de de las repercusiones y las consecuencias. Porque tienes que pensar que si le das un regalo a tu esposo, le vas a sentir hacer que esté más feliz durante más tiempo, pero tú tienes realmente que llegar al punto en que tú disfrutes en dar ese regalo, que no solamente sea para el otro, sino para ti esa alegría de regalar. ¿Sí? Cuando mis hijos eran pequeños, realmente pequeños, ella me despertaba y me decía, ve y alimenta a los chicos. Es una historia, alimenta a los chicos, es una historia de la vida real. ¿Sí? Yo no sabía, pero simplemente practiqué. Porque tú tienes, porque entonces era algo como hacer un intercambio. Tú lo haces esta noche y yo lo hago el resto de la semana, ¿sí? Y cada vez que hablo con los hombres, casi ninguno lo hace. Pero entonces hay que hacerlo una vez, ¿sí? Si lo haces una vez realmente puede cambiarlo. Y también hay una frase que me dijo, es algo así como, deja la conferencia, que el discurso acabe y ve y darle de comer a los niños, ¿sí? Y en vez de darle todo este discurso alrededor de qué es lo que puedes colaborar, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestros hijos, cuidar a la familia y cuidar este planeta. Hay que despertarnos de la ilusión de la ilusión del ser dominantes, porque eso nos están matando. Tú nos diste algo de tu historia con tus hijos y tu esposa. Antes de irnos, tu padre, hablaste de tu padre muy al inicio y tal vez que te darnos la oportunidad de decirnos rápidamente eh, cuál fue su regalo para él. ¿Cuál fue tu regalo cuál fue su regalo para ti? Entonces, él te ayudó a crecer de alguna forma y tú le debiste ayudar a crecer de alguna forma a él también. Entonces, ¿cuál crees tú que fue ese regalo? Mi padre era un hombre fuerte y odiaba todo lo que significara debilidad. Y realmente podía ser muy violento y más cuando me veía vulnerable. Y mi hermano y yo siempre estábamos, mi hermano está paralizado hoy en día principal, básicamente su último acción antes de morir fue, eh, se disculpó y dijo, y yo quiero hijos míos que sean mejores de lo que yo fui. Ya cuando estaba muriendo y no se podía mover. Y lo dijo en esa forma de macho, de la forma en que, de lo consciente que soy ahorita y en la situación en que estoy, lo único que importa es el amor. Todo lo demás es pura mierda, perdón. Y en ese momento murió. De alguna forma, él mantuvo su estilo, pero no lo hizo saber. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y por tu corazón, por tu apreciación, por la complejidad de los hombres y por la alegría de las relaciones que nos has compartido el día de hoy. Soy muy agradecido y espero que las personas que están escuchando puedan ver tu sitio web del Relational Institute. No quiero hablar de él, pero pueden, por favor, leerlo. Es un buen libro y quiero
y quiero leer una cita, pero creo que me va a tocar me va a tocar dejarlo para otro día. Pero a todos ustedes, muchísimas gracias y espero que se unan nuevamente con nosotros el 27 de mayo para hablar con Stephen Hayden, que es un profesional de la salud mental y es un defensor de la comunidad LGBTQ+, y un creador de Q es para pregunta, que P es para pregunta. Eh, tem- y poder ayudar, compartir con nosotros cómo puede haber personas que pueden estar en diferentes lugares y poder saber que están seguros siendo como son. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero verlos muy pronto. Gracias a todos.